Imagínate vivir con una espinita clavada en el pecho, por años. Una espinita chiquita, pero que de vez en cuando se mueve y te recuerda, aquí sigo. Y lo peor es que no es una espinita cualquiera, no. Es una noche. Una sola noche. Una de esas noches que, si hubiera sido una película, tú apagas la tele y dices, esto es demasiada mala suerte. Pero no, esto le pasó a un tipo real, con esposa real, con vida real, y con una duda que lo está volviendo loco. Vamos a ponerle nombres, porque así se entiende mejor. Él, Mateo. Ella, Sofía. Mateo tiene 35 ahora. Sofía 30. Pero la historia arranca cuando Sofía tenía 19 y Mateo 24. Sí, una diferencia normal, pero con un detalle importante, ellos empezaron a salir rapidísimo después de que ella terminara con su ex. O sea, recién corté, y ya estoy saliendo con alguien. Y ojo, no lo digo juzgando, eso pasa. A veces conoces a alguien y te agarras de esa nueva emoción como salvavidas. Pero también pasa que el pasado queda con la puerta entreabierta. Y el ex de Sofía, según Mateo, era de esos amores adolescentes intensos. De película. Mucha química, mucha pasión, mucho no nos soltamos. Y claro, cuando una relación así se termina, el ex no siempre se va callado. A veces vuelve. A veces insiste. A veces aparece como fantasma. Mateo, al inicio, estaba enamoradísimo. De esos enamoramientos que te vuelven medio idiota, pero feliz. Sofía le encantaba, lo tenía embobado. Y él sentía que, aunque ella venía saliendo de una relación, lo estaban construyendo bien. Hasta que pasó la noche. Porque todas estas historias tienen una noche. La noche que te cambia la película. Mateo cuenta que, como al mes de estar saliendo, una noche Sofía se desaparece. Pero desaparece feo. No es ahí, se me murió el celular. No. Es que él la llama y no contesta. Le escribe y nada. Pasa esa noche y él no duerme. Amanece y sigue sin respuesta. Ya ahí la mente se pone en modo catástrofe, ¿le pasó algo? ¿La asaltaron? ¿Está enferma? ¿Está con alguien? ¿Qué carajos? Y cuando estás enamorado, te juro que el cerebro se vuelve un carrusel de terror. Te imaginas accidentes, peleas, secuestros, de todo. Y también, aunque te duela admitirlo, te imaginas el escenario obvio, que volvió el ex. Mateo dice que a mitad del día siguiente ya estaba fuera de sí. Ansioso, desesperado, con el estómago en el piso. Y finalmente Sofía aparece. Lo llama. Y con una voz rara le dice, tengo que hablar contigo. Y ahí Mateo sintió el golpe antes de escuchar el contenido. Porque cuando alguien te dice tengo que hablar contigo después de desaparecer, tú ya sabes que no es para decirte te compré un helado. Tú sabes que viene problema. Se ve no hablan más largo, y Sofía le cuenta su versión. Que el ex apareció en su casa de la nada. Que llegó en plan dramático, me equivoqué, te amo, quiero volver, no puedo sin ti. El típico guión de regreso. Que él insistió, y que ella, según ella, le dijo que ya era tarde, que ya no, que se fuera. Mateo, con el corazón a mil, le pregunta lo que cualquier hombre pregunta, ¿pasó algo? Y Sofía le dice, no, no tuvimos relaciones. Pero. Y aquí viene el pero maldito, si admite que se besaron. Y que hubo manoseo, cariños, cosas subidas de tono, pero que ella reaccionó, lo paró, lo sacó, y ya. Mateo no le creyó. Así de simple. Porque una cosa es un beso rápido, una confusión, un segundo. Pero ella se desapareció toda la noche y el día siguiente. Y él desapareció de la nada. Y hubo besos. Y hubo toqueteo. Y ella está contándolo después de desaparecer. Mateo presionó. Le pidió que fuera honesta. Le dijo dime la verdad. Le hizo preguntas. Y Sofía se mantuvo firme en su historia. Como piedra. Y además le agrega un detalle lógico, que ella se fue a negro al día siguiente porque estaba agotada y necesitaba tiempo para pensar. Y Mateo, terminó aceptándolo. No porque estuviera convencido. Sino porque era más fácil tragarse esa versión que tragarse la otra. Y aquí es donde esta historia se pone bien humana, porque mucha gente hace eso, eliges la mentira que te duele menos. Porque si aceptas la otra, se te cae el enamoramiento en un mes, se te cae la ilusión, y te toca tomar decisiones que no quieres tomar.
Mateo se quedó con la espinita. Pero siguió. Siguieron juntos. Pasaron los años. Se casaron. Construyeron vida. Y desde afuera, todo bien. Solo que esa noche, nunca se fue. Nunca quedó resuelta. Mateo dice que en su cabeza era como una carpeta abierta que no se cierra. A veces no la miras, pero está ahí. Y de vez en cuando se abre sola, cuando Sofía se tarda, cuando alguien le escribe tarde, cuando hablan del ex, cuando ven una película de infidelidad, cuando cualquier cosa prende la alarma. Pero como estaban casados, como todo parecía funcionar, él se convenció de que eso era pasado. De que no importaba. De que ya que. Hasta que un día, el alcohol hizo lo que siempre hace, soltó la lengua y dañó el control. Una noche, ellos salen a tomar. Tranquilos, en plan pareja. Unos tragos, risas, conversación. Y en un punto, se meten en ese tema peligroso que no sé por qué la gente toca cuando está medio prendida, los ex. Y empiezan con preguntas tipo, ¿quién fue tu peor ex? ¿Quién te trató mejor? ¿Qué aprendiste? Hasta ahí todo normal. Pero luego se van a la zona nuclear, comparaciones íntimas. Ese terreno donde nadie sale ganando. Mateo dice, yo no tengo problema en escuchar de su pasado, excepto con una cosa. Y esa cosa era el ex. El de esa noche. Y en medio de copas, Sofía suelta una frase que a Mateo le reventó la cabeza. Le dice, sin filtro, que ese ex fue lo mejor que le pasó en la cama. Que tenía muchísimo más, que era una experiencia más intensa. Y lo dice de una manera que a Mateo lo hizo sentirse chiquito. No tanto por el tema físico, sino por el golpe emocional de yo te comparo y tú pierdes. Mateo se quedó frío. Porque no es lo mismo que te digan tuve buena química con alguien a que te digan fue mejor que tú. Eso te toca el ego, claro, pero también te toca otra cosa, la memoria. En la cabeza de Mateo se prendió como un proyector, la noche en que ella desapareció. El ex apareciendo. El silencio. El beso pero no pasó nada más. Y ahora ella, borracha, diciéndole que con él era una locura, que era otra cosa, que era intenso como nunca. Y Mateo dijo, listo, me mintió. Ese día pasó algo más. La duda que él había guardado años se volvió certeza, en su mente. Y cuando llegan a casa, Mateo ya no está tomando por diversión. Está en modo interrogatorio. Pero no uno de esos interrogatorios brutos. Él estaba decidido a sacar la verdad. Y aquí viene lo más retorcido, Mateo confiesa que, en su desesperación porque ella admitiera, se inventó una estrategia. Le dijo algo como, mira, ya a este punto, si pasó algo, dímelo. Es más, me prende pensarlo. Ya no me enojo, solo quiero saber. Sí. Él usó esa carta. La carta de no me voy a enojar. La carta de mesita. La carta de dímelo tranquilo. Y esa carta, funcionó. Sofía, en ese estado de alcohol y cansancio, se quebró. Y le soltó otra versión de la historia. Y ojo, aquí yo no voy a describir cosas explícitas, porque no es necesario para entender el golpe. Lo que importa es esto, en la versión 2, Sofía admite que no lo sacó esa noche. Que más bien él le pidió hablar, salir, caminar, y que terminaron teniendo un encuentro íntimo en un lugar apartado, con mucha pasión, con impulso, con esa energía de ex que todavía tiene química. Mateo cuenta que ella dio detalles. No voy a repetirlos. Pero eran detalles suficientes como para que él pensara, nadie inventa esto así. Y lo más raro, por un segundo, a Mateo sí le pegó algo, una mezcla confusa entre morbo y adrenalina, porque él mismo se puso ese discurso de me prende. Pero esa sensación duró nada. Se le cayó encima la realidad. Y ahí casi le dan ganas de vomitar. Porque no era un cuento sexy. Era su esposa diciéndole que lo engañó al mes de empezar. Y que le mantuvo la mentira años. Años. Mateo, según él, se quedó calmado, tragándose el veneno, porque no quería que Sofía se echara para atrás. Quería que siguiera hablando. Quería el timeline completo. Quería la verdad sin maquillaje. Pero entre el alcohol y el shock, los dos terminan durmiéndose. Y aquí viene la mañana siguiente, que es donde la historia se vuelve un laberinto psicológico. Mateo se despierta con una oscuridad encima. Como depresión instantánea. Como si le hubieran apagado la luz interna. Y Sofía se da cuenta. Le pregunta, ¿qué tienes? Y Mateo le dice,
no puedo creer que me mantuviste esa mentira tantos años. Me mentiste en la cara, fría. Y aquí es donde Sofía hace una jugada que deja a Mateo todavía más confundido. Sin titubear, ella le responde, yo me inventé esa historia. La inventé porque tú me dijiste que te iba a aprender. O sea, Sofía ahora dice que la versión 2 es mentira. Que ella improvisó un cuento para complacer el morbo de Mateo. Que en realidad esa noche solo fue beso y manoseo, y que ella lo sacó. Y se mantiene en eso. Hasta el día de hoy. Dice que lo inventó. Que no pasó. Y Mateo queda en el limbo más enfermo del mundo. Porque tiene dos versiones. La primera, no pasó nada más, solo besos, luego lo saqué. La segunda, sí pasó, y pasó fuerte. Y luego un giro adicional, la segunda me la inventé para excitarte. Entonces Mateo se pregunta, ¿cuál es la verdad? Y ese es el corazón de esta historia. No es solo me engañó. Es me mintió por años, y me está manipulando ahora. Porque piensa esto, si Sofía realmente engañó esa noche, su mejor defensa sería mantenerse en la versión 1 para siempre. Y si se le escapó la verdad en la borrachera, al día siguiente tendría todo el incentivo del mundo para echarse para atrás y decir lo inventé. Pero también existe otra posibilidad, que ella nunca tuvo relaciones esa noche, que solo hubo besos, y que cuando Mateo le dijo me prende, ella se inventó un cuento más extremo, y después, al ver la cara de él en la mañana, se asustó y trató de corregirlo. ¿Ves? Las dos son posibles. Y por eso Mateo está al borde de la locura. Porque él dice, si inventó un cuento tan detallado así nomás, ¿qué más es capaz de inventar? Y al mismo tiempo piensa, si fue verdad y ahora lo niega, entonces me está viendo la cara. Y además, el comentario que Sofía soltó en el bar sobre el ex, le mete gasolina al incendio. ¿Por qué te cambia el contexto emocional de esa época? Si el ex era tan intenso, tan el mejor, ¿cómo no va a haber caído esa noche que apareció llorando? Y ahora Mateo está en el punto donde no sabe si necesita terapia, o si lo engañaron y lo gaslitearon tan duro que ya no confía ni en su propio juicio. Y lo más heavy es que todo esto pasó hace más de una década. Y aún así, lo está viviendo como si fuera ayer. Porque el cerebro no procesa el tiempo cuando descubre una mentira vieja. Para ti, es nuevo. Te acaba de pasar. Entonces Mateo se hace preguntas que lo destruyen. ¿Y si esa noche fue el inicio de una relación conmigo basada en una mentira? ¿Y si yo me enamoré de alguien que ya venía engañándome desde el principio? ¿Y si lo que me duele no es el acto, sino que me haya mentido con tanta frialdad? ¿Y si hoy, después de años casados, yo sigo siendo el tipo al que le dicen lo que conviene? Y mientras tanto, Sofía está en modo ya, supera eso, fue un cuento que inventé. Pero Mateo no puede. Porque su intuición está gritando. Él siente que su esposa, al principio, desapareció, y que esa desaparición no cuadra con un simple beso. Porque un beso, por más que te golpee, no te desaparece 24 horas. No te borra. Tú puedes contestar y decir pasó esto. Pero ella se fue mía toda la noche y el siguiente día. Eso es lo que a él le suena a había algo más. Y además, el hecho de que ella haya mantenido la versión 1 tantos años sin flaquear, también puede significar dos cosas, o era verdad y estaba firme, o era mentira y estaba entrenada para sostenerla. Mateo no tiene prueba. Solo tiene sensaciones, contradicciones y una esposa que ahora jura por su vida que lo inventó. Y cuando alguien jura por su vida, a veces te da paz, y a veces te da más sospecha, porque suena a actuación. Y aquí hay otra capa fea, Mateo admite que usó una estrategia medio sucia para sacarle la verdad. Él mismo se siente culpable por eso. Porque si tú le dices a tu pareja me prende solo para que hable, estás jugando ajedrez emocional. Y luego, cuando te duele, quedas como, yo me busqué esto. Pero aún así, la pregunta es válida, ¿qué fue verdad? Y esta historia no termina con una explosión ni con un divorcio inmediato. Termina con Mateo en un limbo, preguntándole a extraños en internet qué creen, porque él ya no confía ni en su cabeza. Y lo más triste es esto, que, incluso si la verdad fuera la versión 1, igual hay una traición. Porque hubo besos y límites cruzados al mes de empezar. Y hubo un día completo de silencio que se sintió como abandono. Y eso se le quedó tatuado. Y si la verdad fuera la versión 2, entonces no solo fue traición física, fue traición y mentira sostenida y manipulación. Una bomba triple. Mateo no sabe cuál le duele más.
Porque una parte de él preferiría que sí pasó antes de aceptar que su esposa puede inventar historias fuertes con detalles solo para jugarle el juego. Y otra parte preferiría que fue invento antes de aceptar que su matrimonio está construido sobre una mentira. Y ahí está el punto final de su tormento. No importa qué versión sea, la confianza se le fracturó. Porque si ella fue capaz de desaparecer y luego minimizar, o si fue capaz de inventar y luego jurar, en ambos escenarios, Mateo siente que lo están moviendo como ficha. Y por eso él pregunta, ¿me engañó, o necesito terapia? Como si fueran opciones opuestas. Pero a veces son las dos, a veces te engañan y encima te toca terapia para sobrevivir a lo que te hicieron. Y Mateo se queda con una última imagen mental, él, a sus 24, enamorado hasta las orejas, esperando una llamada, y ella desaparecida. Y esa imagen no le suelta el cuello. Porque hay dolores que no se van por tiempo. Se van por verdad. Y Mateo, hasta hoy, no sabe cuál es la verdad.